Hola amigos, brindando soluciones a necesidades reales, les saluda Jorge del Castillo Cordero. Yo les traigo un tema muy especial. Veremos esta última y tercera parte de la importancia del análisis de los clientes y también el uso de dashboard de venta para identificar clientes que han cancelado y clientes con pago pendiente, cobranza. Y para eso voy a utilizar básicamente Power BI con su última versión, junio 2023. Bien, les comento la situación. El caso de aplicación que hemos ido desarrollando en la entrega 1 y la entrega 2 ha sido para incursionar el uso de la nueva super tarjeta que trae Power BI. Y hoy vamos a ver en esta última parte los top tips que van a ser justamente estas herramientas complementarias que trae Power BI para mejorar nuestros efectos visuales. Recordemos que los top tips son funciones adicionales de Power BI que nos permiten visualizar un conjunto de datos personalizados cuando situamos el cursor sobre un objeto visual de un determinado panel de datos. Esto va a ser muy importante en el proceso de solución del día de hoy. Bien. También recordemos que con la información que se ha recibido, que hemos ido procesando en la entrega 1, 2, hasta el momento, vamos a ir desarrollando estas 10 preguntas, sobre todo también esta última parte que es la actualización y la sensibilización. Recuerden que tenemos información hasta el 21 de junio, pero los días han ido transcurriendo y estamos cerrando prácticamente ya el mes de junio. Bien, entonces, con todos estos elementos estamos listos para continuar este importante proceso. Los espero. Bien, en esta parte 3 vamos a continuar con lo último expresado en la parte 2 de esta secuencia de tutoriales. Para ello vamos a agregar una página nueva. Esta página 2 vamos a incursionar algunos elementos para poder reflexionar sobre las preguntas que tenemos pendiente de resolver. Nos vamos al campo, a la tabla ventas, y dentro de la tabla de ventas vamos a trabajar lo siguiente. Vamos a incorporar, vamos a insertar un nuevo elemento visual. En este caso se nos ocurre una tabla. En esta tabla vamos a colocar algunos elementos de la tabla ventas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si podríamos determinar la cantidad de clientes? Vamos a buscar el campo clientes, los clientes en filas, y como valores vamos a colocar, como valores en esta tabla, vamos a colocar los clientes que están en cobranza, los que han entrado en cobranza, y le colocamos valores cobranza. Y noten ustedes que acá tengo una relación. Esta relación de clientes, que de acuerdo a la página número 1 que habíamos ya desarrollado, en cobranza se encuentran 18 clientes y eso representa 0.29 millones. Si vamos a la página 2, acá tenemos esa cantidad y acá tenemos justamente los 18 clientes que están en la gestión de cobranza. Uno más para que se entienda mejor. Nuevamente vamos a ubicarnos en la parte de afuera y vamos a insertar otra tabla. En este caso particular, los elementos de esta tabla van a ser en filas. Nuevamente los clientes, vamos a colocar los clientes, vamos a colocar en valores, por ejemplo, lo que se vendió. Perfecto. Y también lo cancelado. Perfecto. A ver, para que se comprenda esto mucho mejor, vamos a llevar esta tabla que hemos desarrollado, la vamos a llevar a una zona que podamos visualizar mucho mejor todo su contenido. Algo así. Por ejemplo. Entonces, ¿qué notamos? Notamos lo siguiente, que el total vendido es este 1.688.000, que ya lo teníamos en la página 1 a valores redondeados, 1.69 millones. Y la parte de cancelado es 1.40 millones. Si lo vemos más específicamente en la página 2, acá tenemos esta cantidad. Y como notaron ustedes, hay clientes como Almacenes 12, si ustedes ven acá Almacenes 12, está en cobranza esta cantidad. Y justamente se ha vendido esa cantidad, pero no se ha cancelado. Recuerden que esta es la cantidad que todavía falta definir su pago, mientras que aquí donde dice cancelado es porque obviamente ya se ha pagado esos importes. Interesante, ¿no? Esto, como repito, es una forma básica de presentación
podríamos hacer mucho más elementos, mejorar el formato, en fin, todo aquello que hemos ido visualizando a lo largo de estas presentaciones. Por ejemplo, en esta parte voy a agregar un efecto visual. Se nos ocurre que este efecto visual sea, por ejemplo, un filtro. Vamos a buscar un filtro que nos pueda determinar, por ejemplo, algún tipo de evaluación particular. Ejemplo, podríamos trabajar un filtro de las siguientes características. Se nos ocurre, por ejemplo, que el filtro sea por categoría. Ya está. Y acá podríamos trabajar justamente a través de este filtro cualquier elemento de las categorías indicadas. También esto, repito, le podemos dar formato. Otro detalle en esta parte de aquí, también podríamos agregar otro efecto visual. Por ejemplo, se nos ocurre columnas agrupadas. En este gráfico de columnas agrupadas que vamos a colocar acá, voy a regresar. Perfecto, es aquí donde quiero, en este espacio en blanco. Vamos a colocar columnas agrupadas y vamos a colocar en el eje X, vamos a colocar los vendedores. Perfecto. Y en el eje Y vamos a colocar valores. Por ejemplo, se nos ocurre saber cuánto fue la venta al cancelada y cuánto le corresponde de la parte de cobranza en la gestión de cada vendedor. Algo así. Perfecto. Entonces esta gráfica también nos representa un elemento crítico del análisis. Podríamos determinar por cada vendedor, por ejemplo, cuánto le corresponde de su parte cobrada y cancelada y cuánto es la parte que queda pendiente de su cobranza en la cartera de ese vendedor. Lo podemos ver en forma segmentada o también lo podemos ver a través del elemento global. A nivel global tenemos estas cantidades. Por categoría también tenemos estos valores. Recuerden que acá también en este gráfico podríamos agregar algún tipo de formato. Por ejemplo, se nos ocurre etiqueta de datos y ahí le damos la etiqueta de datos. Y eso también lo podemos mejorar de acuerdo a la presentación que queramos nosotros visualizar. Aquí, por ejemplo, hemos mejorado ya los formatos de la presentación. Es una forma mucho más agradable. Hemos cambiado también el tema de los números y elementos que sirven para visualizar mucho mejor nuestra presentación. Ahora sí, vamos a trabajar los tooltips a continuación. Para ello vamos a aperturar una hoja nueva, una nueva página. Y acá le vamos a dar formato de aplicar formato de lienzo. Aplicar formato de lienzo. Vamos a configurar el lienzo. Y donde dice tipo, tomen nota, vamos a colocar información sobre la herramienta. Basta. Y con eso va a aparecer este icono como una pantalla más reducida, porque eso va a ser el tamaño de tooltips que vamos a adicionar en algunas presentaciones. ¿De acuerdo? Eso es lo que queríamos llegar a establecer. Ahora, en función de aquello, vamos a insertar un gráfico. Se nos ocurre insertar un gráfico, por ejemplo, se nos ocurre de columnas agrupadas. Y vamos a tomar la información de la tabla de ventas y en este caso particular vamos a colocar en el eje X, vamos a colocar las categorías. Perfecto. Y acá vamos a lograr la venta al contado. Por ejemplo, todo lo que se cobró al contado, específicamente lo que se ha cancelado, eso lo vamos a colocar en el eje Y, cancelado. Perfecto. Algo así. ¿De acuerdo? Bien, entonces esto de acá lo podemos mejorar un poquito. Le podemos también dar cambio de formato. Podemos diseñar un tooltips mucho más elaborado de acuerdo a los formatos que podamos establecer. Bien, asumamos que esto es la presentación final del top tips que vamos a trabajar para relacionarlo con los gráficos a continuación. Por ejemplo, en la figura 2 o en la página 2 tenemos esta gráfica, pero me gustaría que cada vez que yo me ubique en la zona de cancelado de cada vendedor, me diga específicamente el detalle por categoría de productos. ¿Cómo lo hacemos? Nos ubicamos en la gráfica y al colocar en la gráfica vamos a botón derecho, formato y nos vamos a propiedades. Y en propiedades vamos a buscar, por ejemplo, información
sobre la herramienta. Entonces acá vamos a bajar esta pestaña y donde dice tipo vamos a colocar la opción página de informe, y la página que vamos a relacionar es la ubicación donde está nuestro top tips, y para eso está en la página 3. Entonces presiono la página 3. Eso es todo. Ahora, al pasar por uno de estos valores, por ejemplo, inmediatamente aparece el top tips que habíamos elaborado. Por ejemplo, en el caso del vendedor Luis, si nos ubicamos en esa posición, tenemos lo que ha cobrado o lo que está en la categoría cancelado, y también tenemos el detalle por categoría, cuánto se cobró en la línea Men's, en la línea Women y en la línea Kids. Este Top Tips, como ven, se activa básicamente pasando por la parte de la gráfica que queremos incursionar. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Bien, entonces aquí estaba el Top Tips y lo hemos vinculado en este caso particular con esta gráfica. Muy interesante. Bien, ahora nos vamos a ir a la página 1. Noten ustedes que en la página 1 tenemos la información que inicialmente habíamos elaborado, pero también existe algo relevante. Tenemos que actualizar, sensibilizar la información. Por ejemplo, ¿qué pasaría si nos regresamos a la fuente inicial que estaba en Excel? Y ustedes notarán que esta información que estaba en Excel estaba hasta el día 21 de junio. Pero obviamente los días han transcurrido y la información tiene que haberse actualizado. Acá tenemos una información complementaria que vamos a suponer que se va a cerrar hasta el 30 de junio. En pocas palabras, tenemos esta información complementaria. Entonces, esta información complementaria la vamos a adicionar a la parte anterior. Entonces decimos, marcamos, control X, decimos acá pegado, y lo vamos a pegar. Ya está actualizado. Entonces ya la información no fluye hasta el 21 de junio, sino va a fluir hasta el último día de junio. Se ha actualizado toda la información. Y como está en una tabla de datos, automáticamente se va a sensibilizar. Previamente, ¿qué hacemos? Grabamos y nos vamos y regresamos al ambiente de Power BI. En el ambiente de Power BI, lo que vamos a hacer es actualizar la información. Se actualiza todo el proceso. Y vean ustedes la magia de Excel con Power BI. Se están haciendo los cálculos y actualizó. Ven ustedes, todo se ha modificado, tanto en la página 1 como también en la página 2. Como ustedes verán, todo el modelo ha corrido perfectamente, incluyendo obviamente los top tips, que ahí también están actualizados. Esta es la riqueza, la virtud de trabajar Excel y Power BI en complemento ideal. Perfecto. Bien, amigos, entonces espero que todos estos aportes vertidos en estas 3 entregas hayan sido de vuestro interés, y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.